Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Gusto saludarlos por acá, hombre. Que ya estén todos por aquí. Veo que ya se están conectando y me da muchísimo gusto. Qué bendición. Me da muchísimo gusto que ya estemos aquí listos. Quiero en esta tarde compartir un pensamiento breve con ustedes. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el campamento en el Sinaí. Y bueno, ya veo a muchos que ya se están empezando a conectar por acá. Me da mucho gusto. Veo por aquí que ya se están sumando y eso es de gran bendición. Y quiero recordarles, ahorita que ya estamos aquí conectándonos, acerca del propósito de Dios en cada campamento. Cada campamento que el pueblo de Israel experimentó saliendo de Egipto, fueron alrededor de 42 campamentos que tuvieron un propósito muy especial en la historia del pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a tratar el octavo campamento, que es el de Sinaí. Y bueno, esto lo vamos a estar haciendo tal vez en varias etapas, porque sí es un poquito amplio lo que es la enseñanza de este campamento, pero es muy importante y es muy, muy especial. Tiene una riqueza de enseñanza muy, muy linda, que hoy vamos a tocar unos puntos nada más, unos puntos muy, muy breves que yo espero que te sirvan y sean de edificación a partir de este momento, que puedas tú aprovecharlos y atesorarlos, ¿verdad? Y quiero aprovechar antes de comenzar este estudio, esta plática. Quiero saludar a todos los que están por acá, la familia, la Fuente de Siloé. Qué bendición que ya estén por acá. Estoy viendo aquí que ya se están conectando muchos. Clau, Dios te bendiga. Hermana Mirna, gusto saludarlos. De verdad me da mucho gusto que estén escuchando. Nuestra hermana Judith. Franco, Dios te bendiga hasta Guadalajara, hombre. Qué gusto que estés por acá. Y Mayra, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho, mucho gusto que tengas la oportunidad de sintonizar por acá. Mi hermanita Flor, qué gusto que esté por aquí, hombre. Saludos a mi abuelita preciosa, mi capullito de rosa. Qué bueno que estás por aquí, abuelita. Me da mucho gusto. Y Charlie, Dios te bendiga, te mando saludos también por allá. Un gusto que estés por aquí. Y mi hermana Mirna también, a tía Sandy, ya veo que ya también ya se conectaron por aquí. No voy a poder ver a todos, no me permite ver a todos, pero qué gusto. Oh, aquí estoy recibiendo mensajes desde California. Glenda, Dios te bendiga, qué gusto saludarte, hombre. Siempre nos bendice que puedan acompañarnos por estos medios. Y de verdad que, pues gracias a Dios que nos permite, ¿verdad?, usar estas plataformas y de estar más cerca. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia por allá en California, a todos los que están por allá. De verdad, qué bendición, qué gusto. Pues bueno, voy a aprovechar y quiero tomar en cuenta el tiempo que tienen ustedes también. Sé que aunque estamos en casa, pues tenemos familia, hijos, etcétera. Entonces quiero aprovechar en este momento para iniciar el tema de esta noche. Y el tema de esta noche es la primera etapa del campamento de Sinaí, el campamento del Sinaí. Y quiero comenzar leyendo, aquí tengo mi Biblia conmigo. Voy a tratar de irlo haciendo un poquito más físicamente, no se los voy a poder poner ahorita en pantalla, pero si me están escuchando y están aquí atentos, van a poder ir siguiendo la historia. Y voy a comenzar leyendo. Esta historia comienza cuando ellos salen, el pueblo de Israel sale de lo que es el desierto de Refidim, y ellos parten hacia el Sinaí porque Dios los estaba guiando. Dios los hace dar una gran vuelta a través del desierto para enseñarles y cambiar su mentalidad. En el campamento de Refidim aprendimos que Dios busca cambiar, ¿verdad? Busca cambiar la mentalidad de ellos también a una mentalidad también ahora de pelear por las promesas de Dios. Y ahora en este campamento donde ellos llegan, más o menos a varios días de Refidim, ellos llegan a lo que es el desierto del Sinaí, y voy a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo. Dice así la palabra del Señor. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés
Subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Permítame hacer una palabra de oración breve. Mi deseo es que no sea algo nada más que comente, sino que sea algo que pueda edificar tu corazón, que el Espíritu Santo que me ha dado esta palabra, que me ha ayudado, pues también me ayuda a poder transmitirlo y permita que sea de edificación para todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darnos este tiempo, Señor, esta oportunidad de compartir, de platicar, Señor, tus verdades, platicar, Señor, tus principios, tu corazón hacia nosotros. Yo quiero suplicarte que en esta tarde, todo aquel que escuche, Señor, esta transmisión, Padre, que escuche tu voz, que escuche tu corazón, que escuche, Señor, y sienta tus manos de amor, tu apoyo, Señor, que ellos sientan, Dios mío, tu enseñanza, tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Te ruego que permitas que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y que no regrese a ti sin antes haber logrado, Señor, el objetivo, tu plan, Señor, lo que tú quieres lograr en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues entonces ya que estamos por acá, me da muchísimo gusto y voy a estar aquí pendientito más o menos del tiempo. Bueno, quiero comentarles lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel llega finalmente al Sinaí, fíjense, leía por ahí algunos comentarios y narran que el monte al cual Moisés subió era el monte de Horeb. Hace la distinción por la cuestión donde actualmente se encuentra ese monte y lo identifica como el monte Horeb. Y la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel había salido, tenía más o menos 6 semanas, 2 meses, casi finalizando. Y en el tercer mes, fíjense, empezando el tercer mes, el pueblo de Israel llega a este monte. Y en este monte, el Señor comienza a hablarle a Moisés. De inmediato se identifica y le dice, lo llama, dice, sube Moisés a este monte. Y ya una vez que Moisés sube a ese monte, Dios le dice, así le vas a decir a la casa de Jacob y le vas a anunciar a los hijos de Israel. Y comienza ahora una forma o un mensaje al pueblo de Israel de una manera que jamás habíamos visto a Dios hablarle así a un pueblo como tal. Porque empieza ahora por primera vez Dios a decirles, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Primero que nada, Dios les dice, ustedes ya son testigos de lo que yo puedo hacer. Ustedes son testigos de las cosas que yo he hecho, no porque les hayan contado, sino que son testigos oculares. Y de pronto Dios les dice, y también han visto cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. En el comentario aquí que tengo aquí en mis manos, el comentario es que cuando Dios hace esa figura que dice cómo los he tomado sobre alas de águila, esa figura, esa simbología, Dios la usa para ejemplificar cómo es que sin esfuerzo propio, ¿sí? Porque el águila cuando está planeando, cuando ellos vuelan, esas aves aprovechan siempre el aire caliente. Los estudios nos enseñan que el águila es un águila que puede volar una distancia muy larga y al mismo tiempo aprovecha las diferentes temperaturas del aire para planear.
le permite mantenerse en el aire y, y no usar su energía física. Entonces Dios aplica esta figura y les dice, ustedes han visto cómo yo los tomé como sobre alas de águila y los he traído a mí. Sin esfuerzo, sin trabajar, yo les he proveído, yo los llevé a Elim, dice la Biblia, cuando les mostró las 12 fuentes, las 70 palmeras datileras, cuando el Señor les muestra el agua, o sea, les da incluso el pan, les da el maná, los alimenta de carne. Entonces de pronto Dios, ya revelándose a ellos, les enseña cómo es que Él se había encargado de todas sus necesidades. Él se había encargado de todo lo que ellos habían de alguna manera necesitado en el camino. Pero ahora que ellos llegan a este monte o a este desierto, este campamento, el de Sinaí, de pronto Dios les habla y les dice, ¿verdad? Se identifica a Dios, y qué curioso que se muestra a Dios como aquel que sacó a toda la nación de Egipto. Fíjense que Él no se presenta como el creador de los cielos, de la tierra. Él no se identifica con ellos como un creador, sino que se identifica con ellos de una manera diferente, como aquel que los sacó de la tierra de Egipto. Esto a mí me habla que el Señor se quiere de alguna manera relacionar, quiere identificarse como algo no genérico, ¿sí? Porque todo mundo podríamos decir que conoce a Dios porque Él fue el que creó la tierra, el que Él creó todas las cosas. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, podemos nosotros tomarlo como un Dios genérico, un Dios que está ahí, que Él es responsable de todo lo que vemos, lo que tenemos, lo que disfrutamos. Pero Dios no se quiere presentar de esa manera. Ahora ante el pueblo de Dios, ante su pueblo, de pronto Él se identifica como aquel que los ha sacado de un lugar y esto los hace testigos oculares, esto se identifica como una relación y una experiencia personal. Y así es Dios, así es nuestro Dios. Él es alguien que quiere enseñarnos a través de este campamento que lo que Dios desea tener con nosotros es una relación. Es una relación personal que se debe experimentar, se debe vivir, porque Dios les dice, ustedes han visto qué fue lo que hice con los egipcios y cómo yo los tomé sobre alas de águila. Los he traído a mí. Entonces, Dios, el primer punto que quiero dejar hoy en su corazón es que Dios en este campamento, lo que Él desea enseñarnos es a la voluntad de Él, que es que tú y yo tengamos una relación y una experiencia personal con Él. Ya no hablemos, por ejemplo, cuando platicamos con Él, de que empecemos a decir, ay, Dios omnipotente, creador de los cielos. No, lo que Él desea es tener una relación personal. Padre, papá, vengo a ti, tengo esta aflicción, tengo esta necesidad. Y aquí es donde Él se revela a nosotros de una manera muy especial. De pronto, me doy cuenta, vamos a ir al siguiente punto, me doy cuenta que Dios hablando les dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quiero hablarte de esto. Mira, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz, esto quiere decir que el Señor los había llevado hasta este lugar para iniciar una relación personal con ellos, pero ahora les dice y hace dijéramos, vemos la señal de un pacto que se está formalizando. Porque en este nuevo lugar, en este campamento, Dios les dice, si ustedes aceptan obedecer, es un poquito diferente al pacto que Dios realiza con Abraham. El pacto de Abraham fue por fe. Y en este caso, en el caso con Moisés, Dios estaba estableciendo ahora un nuevo pacto con él. Estaba estableciendo un pacto, pero que este pacto, dice la Biblia, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Y en este momento Dios le dice, pero solamente si ustedes aceptan las condiciones que yo les pongo hoy frente a ustedes. Si ustedes aceptan obedecer y escuchar mi voz. Y esto es muy importante, porque nosotros vamos a ver aquí más adelante que en este momento, ahorita vamos a ver la respuesta del pueblo de Dios en un momento, y nos damos cuenta que el pueblo de Israel, siempre que escuchaba a Moisés, de alguna manera, eh, no siempre creían que era Dios. No siempre pensaban que era Dios. Entonces, vemos nosotros que Dios pone la condición. Dios dice, quiero establecer mi pacto con ustedes. Pero si en verdad escucháis mi voz y guardas mi pacto, entonces serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estaba Dios estableciendo ahora con ellos, perdón, aquí, estaba estableciendo el Señor ahora este pacto con ellos de una manera que les dice, ustedes van a ser un tesoro especial para mí. Y le da más claridad aún en el versículo 6, cuando Él dice que entonces ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Quiero leerte en Primera de Pedro, capítulo 19 y Primera de Pedro 2:9. Porque dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces vemos nosotros que el Señor, la segunda cosa que Él quiere hacer, que quiere enseñarnos en el campamento de Sinaí, es precisamente que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si algo tenemos que entender, tú y yo, tú que me escuchas, si algo tienes que entender de toda esta escritura, de esta palabra, es que además que Dios quiere tener una relación y una experiencia personal contigo y conmigo, es de que Dios desea que conozcas su propósito. Y el propósito de Dios es algo muy importante porque nosotros en la vida tenemos a veces sueños, tenemos nosotros aspiraciones, queremos incluso servir a Dios, queremos hacer y de alguna manera tener un impacto en lo que Dios quiere hacer, pero jamás podemos olvidar que estamos aquí en la tierra nosotros para servir su propósito, no el nuestro. Una vez que tú te identificas y reconoces y aceptas el pacto que Dios quiere hacer contigo, el que Él te dice, si tú aceptas escuchar mi voz y aceptas obedecer mis mandamientos, entonces te haré una nación de sacerdotes y una nación santa. Dios estaba por enseñar al pueblo de Israel, fíjense, el propósito que Él tenía con cada uno de nosotros. Si alguien desea conocer el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, es este. Cuando vemos nosotros que Dios ahí, en ese lugar, en el campamento de Sinaí, le enseña al pueblo de Israel que su propósito delante de Dios era servir al Dios eterno, era servir al Dios cercano, porque Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que está cercano y que mora en medio de nosotros. Es alguien que incluso más adelante en la segunda etapa de este campamento vemos cómo Dios, después de que Él instituye y Él entrega las tablas de la ley, también incluso da los planos del tabernáculo, cómo se iban a edificar, cómo se iban a construir. El Señor también entrega de alguna manera cómo se le iba a servir. Entonces, el propósito de Dios en hacernos una nación un reino de sacerdotes y una nación santa, es de que tú entiendas esto. El propósito de Dios es que aprendamos que debemos servirle. Servir su propósito. El fin y el objetivo de mi vida es servir a Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que no estudies. Yo mismo soy fiel creyente de la educación. Yo creo que es importante que todos nosotros nos preocupemos porque nuestros hijos tengan una educación, porque nosotros mismos, aunque hayamos pasado licenciaturas, maestrías, el que tenga doctorados, no tiene ningún fin, porque eso es algo secular. Pero sí es importante decirte esto.
En algún momento me preguntaban, cuando yo renuncié a mi trabajo para venir acá a Comitán y servir al Señor, eh, me preguntaban, bueno, oye, todo lo que aprendiste, todo lo que estudiaste, ¿qué vas a hacer con eso? Muchos tal vez llegaban a pensar que era tal vez un desperdicio el haber estudiado en buenas escuelas, etcétera. Sin embargo, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo veo que el haber estudiado, el haberme preparado, ahora me permite a mí tener nuevas herramientas para servir el propósito de Dios. Hoy más que nunca puedo dar gracias a Dios porque muchas cosas que Dios me ha permitido aprender en la escuela y fuera de la escuela, hoy han rendido frutos y me han permitido a mí de alguna manera desarrollar lo que Él quiere que yo haga. Entonces, debes aprender a realizar lo siguiente. El fin de estudiar, el fin de prepararte en una carrera, en una materia, en algún giro, ¿verdad? Profesional, debes entender esto, debes aspirar y debes anhelar a lo que tienes vocación. ¿Sí? Pero siempre debes tener en mente que todo lo que tú hagas siempre debe estar al servicio de Dios y de los hombres. Si tú tienes esa mentalidad, recuerda lo que Jesús dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante?, le preguntaron. Y Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es muy parecido, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces siempre veo esa relación vertical y esa relación horizontal. En el propósito que nosotros tenemos, el propósito que Dios tiene para nosotros, es que sirvamos su propósito. Miren, todos nosotros como creyentes tenemos un propósito, pero no es el propósito, dijéramos, como comúnmente lo entendemos, de decir, pues algo tiene Dios que quiere hacer conmigo. Yo no sé, pero algo quiere hacer conmigo. Bueno, quiero decirte esto. El propósito de Dios, imagínate lo que es, por ejemplo, si voy a usar el celular aquí tal vez como una imagen, ¿verdad? Pero imagínate que ese es el propósito de Dios, ¿sí? Y el propósito de Dios, por ejemplo, contiene muchos aspectos que tal vez yo solo no podría completar, no podría hacer, pero cuando yo, Carlos, ¿sí?, decido servir el propósito de Dios, entonces complemento y de alguna manera puedo realizar precisamente una parte de lo que Dios quiere realizar. Imagínatelo como que fuera un carro en constante movimiento, ¿sí? Y cuando yo decido servir el propósito de Dios, entonces yo me estoy subiendo a ese camión. Me estoy subiendo al camión para ser parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Dios quiere realizar grandes cosas y una de ellas, la que nos habla aquí en este campamento, es precisamente que Dios quiere que seamos un reino, que seamos gente con visión, que seamos personas que tengan una visión de reino, no visión propia, sino una visión de servir a Dios y servir a los hombres. Mira, si tú eres, hablemos de lo secular, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser apóstoles, profetas, no todos vamos a tener una función como esa, pero te digo esto, si tú tuviste algún estudio o tienes una profesión o tienes un oficio, el oficio o la profesión que tú tengas, debes pensar esto, ¿cómo puedo servir a Dios con esto? ¿Y cómo puedo servir a los hombres con esto? Porque si tú tienes esto en mente, dice Colosenses, haced todas las cosas como para el Señor. Entonces, lo segundo que Dios quiere enseñarnos en este campamento es que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero está en ti y está en mí tomar la decisión de servir su propósito. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener muy en claro. Y fíjate cómo es que la Biblia no se equivoca. Desde el Éxodo, fíjate cómo el propósito de Dios no cambia. Por eso puedes tener garantía, puedes tener la seguridad. Dice el verso 6, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y luego en Primera de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, el capítulo 2:9, dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. No eran, pero yo los adquirí para posesión de Dios a fin, aquí está el propósito, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo quiero decirte esto, el propósito de Dios en de alguna manera haberte sacado de Egipto, de haberte sacado y ayudado de alguna manera en las cosas malas que teníamos en nuestra vida, los malos
vicios, las malas cosas que nosotros habíamos desarrollado a través de nuestra vida. El propósito de Dios es limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida para que puedas anunciar, para que puedas tú hablar de las cosas que Él está desarrollando. Es más, yo te invitaría y te diría lo siguiente: cuando tú platiques con alguien y le hables del propósito de Dios en nuestra vida, lo que estamos haciendo es invitarlo a decirle: oye, súbete al camión, súbete a ese propósito y al plan que Dios tiene. Súbete, sé parte de eso. Y esto es muy lindo porque fíjate que el propósito de Dios es algo que es tan grande entenderlo, es tan maravilloso que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él busca a personas que le digan sí, a escucharlo, obedecerlo, y entonces Él te dice: ok, como veo que eres alguien fiel, como veo que eres alguien que está dispuesto en su corazón, te voy a hacer una nación de reyes. Te voy a hacer un reino de sacerdotes. Te voy a enseñar, mira, te voy a enseñar lo que me agrada. Te voy a enseñar y te voy a tener en un lugar especial. Y te voy a usar, te voy a usar. Yo les digo a todos los que me están escuchando: Dios quiere usarte. Dios quiere usarte de una u otra manera. Si tienes un oficio, dijéramos, tienes un oficio especial, el que sea, el que sea. Mira, yo, y no te lo digo, yo he sido mesero, yo fui mesero en diferentes restaurantes en los Estados Unidos, he servido a muchas personas, fui también de alguna manera, trabajé para diferentes empresas, he trabajado para empresas transnacionales, y yo te digo esto: no importa en qué posición estés, cuando tú pones tu talento, tu oficio, el conocimiento que tengas al servicio de Dios y de la gente, estás cumpliendo también el propósito de Dios. Pero te digo una cosa: nunca olvides que servir a Dios es contar, anunciar las virtudes de Él, no hablar de nosotros, sino es hablar de Él. Habla de Dios. Por eso es que muchos a veces también se sienten intimidados de hablar del Señor, porque de alguna manera dicen: ¿cómo voy a hablar yo de Dios si yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé muchas cosas del Señor? Pero yo te diría esto: cuando te cohibes por el conocimiento o cosas así, yo te digo esto: no vas a hablar de ti, no vas a hablar de ti, vas a hablar de Él. Vas a hablar de las cosas que Él ha hecho, de las virtudes de Dios. Y Dios tiene muchas virtudes. Dios tiene la virtud de ser un amigo, tiene la virtud de ser un padre, Dios tiene la virtud de ser misericordioso, Dios tiene la virtud de ser alguien que nos corrige, Dios tiene la virtud de ser paciente, Dios tiene la virtud, fíjense, la virtud de ser alguien preocupado por nuestra salvación. Entonces Dios tiene grandes virtudes. Entonces, recapitulo el primer punto. El primer punto es que Dios desea, Dios se revela a su pueblo como aquel que los sacó de la tierra de Egipto. Los hace testigos oculares, y entonces Dios se revela en una relación y una experiencia personal. Dios quiere tener una experiencia personal contigo. Y la segunda es de que cuando Dios le habla a Moisés y les dice: si escuchas mi voz y obedeces mis mandamientos, entonces yo haré de ustedes un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios te da un propósito. Dios te hace parte del propósito que Él tiene. Y Dios tiene grandes propósitos. Pero sabes, el día de hoy, la función que yo estoy cumpliendo contigo es esta. En el libro de Isaías dice la palabra de Dios que Él envía su palabra. Él envía su palabra como una lluvia tardía, tal vez. Es como una lluvia que dice la Biblia que no va a regresar a Él vacía, sin antes haber cumplido el propósito que Él tenía. Mira, nuevamente la palabra propósito. Esto quiere decir que esta palabra que estás escuchando, no oigas a Carlos, escucha a Dios. Dios te está hablando que tienes un propósito. Dios te está queriendo recordar que Él tiene un propósito contigo. Y por lo tanto, Él desea prepararte para reinar, porque Él dice: haré un reino
de sacerdotes. Te va a enseñar, número uno, te tiene que enseñar la administración. Dios te va a enseñar, antes que nada, la fidelidad. ¿Por qué? Porque un rey tiene que estar lleno de justicia. Tiene que actuar con equidad, tiene que ser justo. Alguien que va a reinar no puede tener corrupción en su corazón, no puede tener o no puede codiciar lo que no es suyo. Entonces, en esta etapa del campamento de Sinaí, Dios desea cambiar ahora nuestra mentalidad. Mira, ya no de ser esclavos de Egipto, ni solamente ser parte del ejército de Dios, sino que ahora en el tercer propósito, mira, el tercer punto que Dios te quiere enseñar, el segundo propósito que quiere enseñarte aquí en este campamento es que tiene el propósito de enseñarte a reinar. Y mira qué gran responsabilidad. Cuando aprendes a reinar, mira, a reinar, ¿cuántas habilidades no se requieren para reinar? Imagínate, un líder, un empresario, ¿cuántas habilidades no se requieren? Se requiere mucha sabiduría, se requiere buena administración, se requiere un gran carácter, mucho conocimiento cuando hablamos de un reinado literal, geografía, estrategia, estadísticas. O sea, imagínate una persona llena de conocimiento. En el oficio, en la profesión que tú tengas, jamás puedes dejar de aprender. Jamás puedes dejar de prepararte. Nunca, nunca dejes de aprender. Yo escuchaba al apóstol Víctor, nuestro apóstol aquí en México, que él en algún momento nos enseñaba aquí en Comitán y nos hablaba, ¿verdad? Que aquel que deja de aprender pierde el privilegio de enseñar. Y eso es muy cierto. Yo creo de verdad que Dios nos diseñó para que nunca dejemos de aprender. Siempre estemos en constante aprendizaje. En el oficio y en la profesión que tú tengas, Dios quiere usarte. Quiero llevarte ahora al tercer punto. Hoy tengo nada más 4 puntitos. Tercer punto. En el tercer punto, el Señor les dice, fíjate, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, la obediencia. La tercera cosa que Dios quiere ahora enseñarnos, si tú estás en la disposición de servir el propósito de Dios, es entonces enseñarte la obediencia. La Biblia dice en el libro de Hebreos, la experiencia de Jesús, para mí Jesús es mi modelo, Jesús es a quien yo me quiero parecer, es a quien yo admiro. Y Jesús para mí es aquella persona que dice la Biblia que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue alguien que de alguna manera tuvo que aprender también las cosas que Dios deseaba de él. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia entre Jesús y yo fue que Jesús, de alguna manera, él, además de que él era Dios, ¿verdad? Pero él siendo aún niño, fíjense, desde niño, él comenzó a preocuparse por aprender lo que el Padre quería de él. Jesús dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente pensamos que el buscar a Dios es parte esencial de nuestra vida? Es realmente una necesidad, y no porque yo necesite eso como agua, que si no me muero, no, sino como una necesidad eterna, de un propósito eterno. Porque, mira, la obediencia es algo que separa a muchos creyentes. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Eso es algo totalmente muy claro. Una cosa es que tú digas que crees en Dios y otra cosa es que verdaderamente tú le creas a Dios. Mira, creerle a Dios es que si Él te dice, brinca aquí en te lo voy a narrar con esta historia. Un alpinista muy, muy conocido, se aventuró a subir en los Alpes y estando, allá en el Everest. Y en esa montaña, estando allá en Nepal, de pronto se halló que le agarró la noche, realmente se le pasó el tiempo y ustedes saben, cuando llegan a cierto punto tienen que cuidar mucho su altura por el oxígeno. Entonces en ese momento este hombre le gana la noche y
y estaba colgado todavía. Y él tratando de llegar a un área donde él podía poner su casa de campaña, en ese momento se le zafa una de las estacas que tenía y se va cayendo. Afortunadamente, en esa caída, de pronto una de las estacas, ustedes saben que siempre tienen estacas de seguridad, y la tercera estaca que tenía, finalmente logró ajustarlo. Entonces él quedó colgado, él quedó ahí de alguna manera, pues rogándole a Dios que no se soltara esa última estaca. Y en ese momento, estando ahí, no sabía qué hacer, no veía nada ni para dónde agarrarse, no tenía a quien le ayudara. Y en ese momento escuchó una voz que le dijo, suéltate, suéltate, déjate caer. Y en ese momento él se quedó pasmado y dice, no hombre, pues ¿cómo? No, ni siquiera veo qué tan lejos estoy, no sé, tengo temor a lo incierto. Y cuenta la historia, ¿verdad? Que este hombre, pues tal vez por el temor y la oscuridad, no se animó a cortar la tira, ese lazo que tenía ahí. Y al día siguiente que llegaron otros alpinistas, se encontraron a este hombre colgado. Estaba a 1 metro del suelo. Y él se había congelado toda la noche sin haber podido protegerse. Te digo, una de las cosas que es muy importante entender es, una cosa es creer en Dios. Muchos profesan creer en Dios. Hasta el borrachito de la esquina que pudieras encontrar por ahí, tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y te va a decir que sí. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decirle, yo le creo a Dios? Yo le creo a Dios. Si Él me ha dicho, te voy a hacer, mira, si tú aceptas, si tú escuchas mi voz y buscas mi consejo y obedeces mis palabras, entonces yo te haré un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Sabes? Para poder ser rey, Dios te enseña la justicia. Dios te enseña que hay un rey más alto que tú, que es Jesús. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Lo primero que tienes que entender cuando Dios te dice, te voy a hacer rey, sí, pero hay un rey que es Rey de reyes y es un Señor de señores. Hay alguien a quien yo debo seguir, hay alguien a quien yo debo seguir su ejemplo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, él dice, seguid mi ejemplo, Pablo diciendo, ¿y qué pantalones los de Pablo? Porque él dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Entonces, el poder decir eso, la verdad es tener buenos pantalones, estar dispuesto a ser líder de otros, pero porque tú también tienes a alguien que modela esa forma de vida, y es Jesús. Entonces, Jesús lo que quiere enseñarnos a través de su ejemplo es que hay padecimientos, hay lecciones en la vida que te van a hacer aprender la obediencia. Todos aprendemos a obedecer, te lo voy a contar, mira. Hace algunos años, ya muchos años, estando aquí en la casa de ustedes, estaba yo con mi mamá, estaba yo muy chiquito todavía, no recuerdo los años, tal vez tendría yo 5. Ella se acuerda muy bien, pero yo me acuerdo muy bien de esto porque ella me dijo, no agarres ese chile, te va a picar. Y en ese momento, pues, yo seguí corriendo en la casa, pero cuando vi que ella se salió de la cocina, entonces en ese momento yo fui y lo agarré. Y como escuché que ahí venía, ahí lo dejé. Y me fui. Yo seguí corriendo, entonces mi mamá me había visto. Ahora me confiesa que ya me había visto, nada más que yo pensé, toda la vida pensé que nunca me había visto. Pero en ese momento me fui a correr y ahí estoy corriendo. Y pues obviamente con el sudor de que estoy ahí corriendo o el polvo, me dio comezón en los ojos. Entonces agarré y me tallé los ojos. Y cuando me tallo los ojos, no hombre, ahí pegué el grito. Pego el grito y salgo corriendo por todos lados, pero ya no de alegría, estaba yo en pánico, estaba yo en un ardor terrible. Entonces ya me fui a lavar los ojos y todo. Pero ¿tú crees que me quedaron ganas de volver a agarrar un chile? Ahora, ¿tú crees que cuando veo a mis hijas ahí de repente queriendo agarrar algo de ahí de la mesa que pica, ese ratito estábamos comiendo y de repente mi nena comimos unos taquitos doraditos ahí bien ricos, pero pues obviamente los de ella no tienen chile,
pero metió la mano al plato de su mamá y en ese momento se vive chupando los dedos y nada más me dice, pica, pica, pica. Bueno, pues va a aprender. Hay cosas, hay lecciones que Dios nos enseña. Dios nos tiene que enseñar a veces, o por la experiencia lo aprendes, o por el consejo de tu pastor o el consejo de tu pastora, que hay cosas que tienes que obedecer. Hay cosas que tienes que obedecer. Y si no las aprendes con un consejo, las vas a aprender con las consecuencias. Pero yo te digo esto, lo lindo es esto, que Dios está interesado en que tú y yo logremos el objetivo, el propósito que Él tiene, que podamos servir al Señor como Rey, como sacerdotes. Ahora, siendo sacerdotes, aquí la otra etapa de este mismo punto, ¿verdad? El tercer punto, la obediencia, es que cuando Dios quiere desarrollarte como un sacerdote, no es solamente para que te pongas una manta, no me malinterpretes, sino que es para que el sacerdocio ejemplifica aquella persona que decide en su corazón servir a Dios y además de servir a Dios, purificar su propia vida. Purificas tu vida para poder servir a Dios. Esa es la función del sacerdote, porque dice la Biblia que el sacerdote pedía, intercedía por el pueblo, pero también él tenía que limpiarse. También él tenía que de alguna manera santificar su vida, tenía que apartarse, tenía que limpiar sus vestiduras, tenía que estar íntegro delante de Dios para poder llegar a su presencia. Todo el Antiguo Testamento nos da la clara enseñanza de que la limpieza, o en acto contrario, la falta de higiene o de limpieza corporal era figura también de no ser apto de entrar a la presencia de Dios. Hoy en día entendemos, dice la palabra de Dios, que la limpieza que Dios pide como sacerdotes es una conciencia limpia, es una conciencia totalmente limpia delante de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que... te voy a leer en Hebreos capítulo 10, verso 22, porque dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, bañados completamente. Entonces, quiero decirte esto, todos nosotros tenemos que diariamente, pedirle al Señor que nos limpie, que nos lave, para que podamos seguir sirviendo su propósito. Además de que intercedemos por mucha gente, pues bueno, también nosotros tenemos que limpiarnos. Y esa es la tercera cosa que el Señor quiere enseñarnos en el campamento de Sinaí. Dios quiere, además de tener una relación personal contigo, además de que aprendas la obediencia, el propósito de Dios quiere enseñarte la obediencia. Amén. Y la obediencia pues se aprende de alguna manera directamente por los tratos del Señor en nuestra vida. Y quiero llevarte a un cuarto punto y final. La Biblia dice en el versículo 8, dice, y todo el pueblo respondió a una y le dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Mira cómo Dios está actuando aquí. Y el Señor le dijo a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y bueno, las palabras del Señor eran precisamente que se consagraran durante 3 días, que se iban a limpiar, que se iban a guardar, porque el Señor se iba a revelar a ellos, les iba a hablar de alguna manera personal. Entonces, la cuarta cosa que quiero hablarte aquí de esta experiencia en este campamento, ¿verdad? Precisamente, es que Dios no impone, Él expone su palabra. Y está en ti y en mí decir, estoy dispuesto. Yo te pregunto esta noche, ¿estás dispuesto a escuchar y obedecer las palabras de Dios al pie de la letra? No como tú piensas,
ni como tú te imagines o como te han enseñado desde chiquito, no, 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 como está escrito, como está escrito, ni siquiera como yo te diga, sino como está escrito. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, dentro de él o de ella fluirán ríos de agua viva. Entonces no se trata de simplemente obedecer lo que una persona dice, sino se trata de obedecer lo que está escrito. Amén. Lo que está escrito, esto es lo importante. Ahora, quiero dejarte con esto. Ya me ganó el tiempo con esto, pero quiero dejarte ahorita con este pensamiento. Cuando recapitulo en esto, dice que el pueblo aceptó y le dijeron a Moisés, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero luego noto algo muy interesante, porque dice que, y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. O sea, quiere decir que Moisés bajó del monte y les dijo, oye, Dios los quiere hacer un reino de sacerdotes y una nación santa, pero tienen que obedecer sus palabras y escucharlo a Él. ¿Aceptan? Entonces ellos dicen, sí, haremos todo lo que el Señor nos haya dicho. Entonces Moisés volvió a subir al monte y le dijo las palabras del pueblo. Pero vean la respuesta de Dios, aquí es donde me da una luz, porque dice, el Señor le dijo a Moisés, verso 9 del capítulo 19 de Éxodo, he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Esto, wow, esto a mí me habla precisamente que muchas veces, fíjense, muchas veces la gente pide consejo. La gente pide un consejo, pastor esto, pastor lo otro, pero saben, cuando uno les da el consejo, piensan que el consejo es de uno. A veces la gente piensa, no, pues es que, no, pues eso fue lo que dijo el pastor, pero no creen que sea el consejo de Dios. Fíjense, qué interesante es esto, porque dice la Biblia que Dios le contestó, a Moisés le dijo, mira, ya, para acabar pronto, sé que sí quieren hacer las cosas, pero quieren asegurarse que sea yo el que les está mandando, que no eres tú, Moisés, así que lo vamos a aclarar de una vez. Diles que se santifiquen, que se consagren por 3 días, yo voy a descender. Y ahí los vas a reunir a todos, les vas a dar instrucciones que no se acerquen al monte, porque el que se acerque y lo toque va a morir. Pero ahí yo me voy a manifestar, te voy a hablar delante de todos, para que vean que yo soy el que habla contigo. Entonces vemos nosotros en este último punto, ¿verdad? Que el aceptar, fíjense, el aceptar, el obedecer a Dios, el aceptar sus palabras, el compromiso, eso es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Lo que Él quiere enseñarte en este cuarto punto, en este campamento, es el compromiso. Pero el compromiso no se puede hacer, la gente le teme al compromiso porque siempre piensan. Él piensa que el compromiso es con el pastor. Siempre piensan que el compromiso es con un grupo. Piensan que el compromiso es con un cierta religión. Y esto no es el caso. Lo que Él quiere, lo que Dios desea es un compromiso con Dios. Un compromiso inquebrantable de decir, Señor, tú y yo tendremos una relación y una experiencia personal. 2, Señor, sé y recibo que tú, acepto que tú tienes un propósito conmigo. Me uno a ese propósito. Quiero servir tu propósito. Número 3, Señor, quiero obedecerte. Sea la experiencia que yo tenga que pasar o aprender, pero quiero aprender a obedecerte, Señor, conforme a lo que está escrito. Y número 4, Señor, me comprometo, Señor. Me comprometo no a seguir a un hombre, sino seguirte a ti a través del hombre que tú has escogido, a través de aquellos líderes, a través de aquellas personas que me van a instruir, que me van a enseñar, que me van a ayudar a cumplir tu propósito. Y eso es lo que quiero dejar contigo en esta noche. Quiero de alguna manera que aprendamos lo que Dios diseñó en el campamento de Sinaí. Recuerda, hubieron 42 campamentos que Dios señaló, porque Dios los iba guiando en el desierto.
42 campamentos en los cuales Dios le cambió la mentalidad a Israel para que pudieran llegar a la tierra prometida. Ellos no podían llegar a la tierra prometida y enfrentar guerra cuando ni siquiera sabían cómo dejar la esclavitud. Pero Dios los llevó a través incluso del campamento Sinaí, y aquí es donde comienza en forma figurativa la iglesia del Antiguo Testamento. Aquí comienza la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué lindo es esto? Porque el Sinaí, cuando Dios les entrega la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y todo lo demás, fueron precisamente 50 días después de la Pascua. Lo mismo que hoy en día. La Pascua era cuando era la celebración de cómo Dios los había sacado de Egipto, de cómo Dios los había librado del destructor y había librado a los primogénitos en Egipto. Esa era la Pascua, por la sangre del cordero en los linteles. Entonces, hoy en día, fíjense qué curioso en el libro de los Hechos, que también comienza de esa misma manera la iglesia del Nuevo Testamento, 50 días después de la Pascua, en el libro de los Hechos, cuando celebraban Pentecostés. 50 días, fíjense. Las semanas, fíjense. Las 5 semanas después de esa gran celebración de la Pascua, llega lo que es, fíjense, lo que es Pentecostés. Y en ese día el Espíritu Santo llegó. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Cuando tú haces el compromiso de obedecerle, de seguirle y te unes a ese propósito, el Señor te sella, te da al Espíritu Santo maravilloso que nos enseña a desarrollar lo que Él quiere que hagamos. Pues bueno, yo te quiero dejar con esto. Creo que es bastante lo que hemos aprendido el día de hoy. Espero que te sea de edificación. Y bueno, no te olvides, por favor, comparte estos enlaces, comparte de alguna manera las enseñanzas que estamos transmitiendo. Hoy en día ya estamos transmitiendo también enseñanzas los viernes, tenemos para los jóvenes los días sábados, el día de mañana vamos a estar platicando también de un tema muy bonito, el tema de ver para creer o creer para ver. Así se va a llamar el tema del día de mañana a las 5 con los jóvenes. Y el domingo, no te pierdas, este domingo va a estar fantástico con un tema muy, muy especial que se va a llamar Cuando la iglesia canta. Cuando la iglesia canta. Entonces, no te olvides, mañana sábado temprano a las 11 tenemos también transmisión con los niños. Va a haber un programa especial para ellos. Y bueno, yo te animo, comparte las enseñanzas, comparte los enlaces con amigos y personas que tú creas que puedan beneficiarse de esto, porque la intención es que lleguemos a todo lugar y que la palabra de Dios obre su efecto, que no regrese vacía, sino que produzca el efecto que Dios propuso desde el principio. Amén. Que Dios me los bendiga, me da muchísimo gusto verlos por este medio. Síganse cuidando mucho, por favor. La situación también aquí en Comitán está delicada y les pido, por favor, cuídense mucho. Y si alguien está teniendo síntomas, teniendo algún malestar, algún problema de salud o económico, por favor no duden en enviarnos un inbox por ahí en la página de Facebook. Ahí estamos recibiendo también peticiones de oración y tenemos a un equipo. Fíjense, tenemos ya muchos grupos de oración que se están reuniendo y que están orando específicamente por esas peticiones. Así que los invito a que estemos en comunicación, bueno, y que nos permitan orar por ustedes. ¿De acuerdo? Que Dios me los bendiga. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Lleva tu palabra y que obre fruto en el corazón de cada uno, Señor. Guárdalos. Bendigo a todos los que me escuchan el día de hoy o mañana o después, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho. Saludos y por acá estaré contestando algunos mensajitos de Face. Bendiciones a todos.